y nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buenas noches, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Qué bueno que tengamos esta oportunidad no solo de podernos ver las caras a través de este medio, pero de conectarnos más allá de un medio, conectarnos a través de una persona, a través de la persona de Jesús, a través del poder del Espíritu Santo que trasciende las distancias y que nos puede unir más allá de el cuerpo, más allá de simplemente ideologías, nos une en el mismo Espíritu de Dios. Sabemos que este es un tiempo difícil, pero es en estos tiempos cuando Dios nos llama a usted y a mí, discípulos del Señor, aquellos que hemos sido llamados y escogidos para llevar el mensaje de esperanza, el mensaje de bendición, el mensaje que puede dar luz a aquellas personas que en estos momentos se encuentran tan atormentadas, tan desesperadas, muchos de ellos inclusive temerosos de todo esto que nos dicen en las noticias y que escuchamos día a día que está ocurriendo. Bueno, voy a compartir con ustedes un tema que seguramente ya lo hemos escuchado muchas veces, o palabras que hemos escuchado muchas veces, pero que siempre que se proclama es nueva para cada uno de nosotros. Siempre Dios tiene algo que decirnos. Y quiero comenzar esta reflexión haciendo una pregunta. Si usted tuviese que expresar en una sola frase, escúcheme bien, si usted tuviese que expresar en una sola frase lo que siente por una persona muy especial, ¿cuál sería esa frase? Piénselo en su interior y dígaselo hacia su interior. ¿Cuál sería esa frase? Una sola frase. La frase que le diría a usted a esa persona especial que usted quiere mucho. Seguramente esa frase, por corta que sea, tendría un contenido poderosísimo, porque en esa frase de usted trataría de manifestar, de expresar todo lo que lleva en el interior, lo que lleva en su corazón. Sería entonces, es otra pregunta, sería entonces posible recordar todas las palabras que Dios ha dirigido a nuestras vidas desde que tenemos uso de razón. Seguramente esto sería muy difícil, si no decirlo imposible. La persona a la que nosotros le dirigiéramos esta frase especial seguramente la recordaría toda su vida, seguramente marcaría su vida. Ahora, la palabra de Dios que se nos ha sido dirigida a nosotros, que hemos escuchado a través de la misa, a través de retiros, seminarios, cursos, vigilias, esta palabra que se nos dirige constantemente, ¿cuál sería esa palabra si tuviésemos que recordar una sola que ha marcado su vida o que usted no ha podido olvidar o que no ha salido de su mente, de su corazón y le sigue moviendo? Pues bueno, sería muy difícil recordar todas las palabras o toda la palabra de Dios en sí como es la Biblia, pero hoy quiero poner énfasis y quiero invitarle por lo menos a recordar o tomar en cuenta algunas palabras importantes de Jesús que nos ayudarán no solamente a vivir nuestra vida como cristianos, pero sobre todo a mantenernos firmes a pesar de las pruebas como discípulos de Cristo. Sabemos que el discípulo es probado en su fe como el oro se prueba en el fuego de la tribulación. Entonces es importante tener en nuestra mente y en nuestro corazón esas palabras que para usted significan mucho o han significado en su vida. Por ejemplo, yo recuerdo una que jamás se me olvidó, y no solamente una frase, todo el versículo de un texto de la Biblia, Juan capítulo 15, versículo 16.
Lo escuché por primera vez a la edad de 14 años, en un grupo de oración. Y me marcó de tal manera porque esa palabra la tomé como algo personal. Me marcó que por alguna razón nunca la olvidé. No recordaba el texto, pero recordaba la frase. ¿No eres tú el que me ha elegido? Soy yo quien te he elegido para que vayas y des fruto y ese fruto permanezca. Acuérdese de esta lectura, porque a mí esta lectura me marcó, esta palabra de Dios me marcó y ha sido de alguna manera como un principio, una base en la cual yo he podido caminar todos estos años de mi vida, desde los 14 años. Algunas veces con más fuerza, con más intensidad, otras veces pareciera que me paro en seco, pero siempre esa palabra sigue de alguna manera inquietando mi vida. Vamos entonces a la palabra de Dios. Los invito a ir a la palabra de Dios, al Evangelio de San Lucas, al capítulo 9, versículo 23. Una lectura que hemos escuchado y que voy a invitarles para que recordemos tan siquiera alguna de las palabras de esta lectura, si es posible, toda la lectura, es decir, todo el versículo que está en este capítulo, Lucas 9, versículo 23. Y dice así en el versículo 23. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Palabra de Dios. Ojalá y pudiéramos recordar, aunque fuese una de las palabras de toda esta frase. Pero vamos a reflexionar sobre esta lectura, porque quiero que reflexionemos y que veamos cómo esta lectura, solamente esta lectura en sí misma nos puede ayudar no solo a vivir, como decía al comienzo, nuestro cristianismo, nuestra vida de cristianos, pero sobre todo nuestra misión como discípulos de Cristo, como misioneros y embajadores de la esperanza y del amor. Vamos a reflexionar, nos dice la palabra del Señor, si alguno quiere venir, recuerda esa palabra, vamos a reflexionar primeramente esa palabra, si alguno quiere venir, recuerde ese verbo, venir. En Mateo capítulo 11, versículo 28, es curioso cómo el Señor nos hace una invitación a venir donde Él. En el capítulo 11, versículo 28, dice así, vengan a mí, nos está invitando a venir, vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, porque yo les daré descanso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Viene el Señor a decirnos en esta palabra, vengan a mí. Entonces es importante recordar esta palabra. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Lucas la lectura nos decía a todos Jesús, si alguno quiere venir, es decir, si alguno tiene el deseo, si alguno tiene la inquietud, si alguno siente en su corazón como ese cosquilleo de acercarse, de ir a Jesús, es decir, de venir delante de la presencia del Señor, no es otra cosa que el Espíritu Santo el que está motivando. Entonces acuérdese de esa palabra, lo importante de venir delante de la presencia del Señor. Venir. Después decía ahí un poquitito antes, si alguno, es decir, hay que decirlo, nos está diciendo el Señor ahí que quizás no todos querían seguir a Jesús, y lo sabemos a través de la palabra. Muchos seguían a Jesús, pero no todos seguían a Jesús. Tenía entre ellos sus apóstoles, un grupo grande de discípulos, sabemos, y multitudes que lo seguían. Eran los tres grupos que regularmente seguían a Jesús.
Pero el Señor dice, si hay alguien entre ustedes, si alguno de los que vienen al grupo de oración, si alguno de los que vienen a la iglesia todos los días, si alguno de los que me está escuchando en este momento quiere venir en pos de mí. Acuérdese esa palabra, venir. Si alguno quiere venir, vamos a ver qué es lo que necesitamos. Entonces, número uno, importante meditar que la invitación que el Señor nos hace es a venir delante de Él. Y para venir delante de Él hace falta una cosa. Primero es querer, desear. Porque el llamado es para todos. El llamado es para usted, el llamado es para todos aquellos que hemos escuchado la palabra de Dios en algún momento de nuestra vida. Entonces el Señor nos invita, dice, si alguno, ¿verdad?, quiere venir. ¿Qué significa venir? Vamos a ver más adelantito qué significa venir. Porque es muy fácil decir, Señor, yo sí quiero venir. Pero ¿qué significa? ¿Qué conlleva? ¿Qué envuelve el término venir en pos de mí? Entonces, el llamado, el Señor nos lo está haciendo por medio de su palabra. ¿A qué? Venir. A ver, repita conmigo, el Señor me invita a venir. Es importante recordar esta palabra, venir, porque algunas veces sentimos que estamos delante de la presencia del Señor, pero no hay transformación de vida. Sentimos que hemos venido delante de la presencia del Señor, pero no hay cambios, no se ve conversión. No se ve cambio de mentalidad y menos de actitudes. No se ve que salgamos del hoyo de la situación del pecado en el que estemos. Entonces es importante entender que el Señor nos invita a venir. Y venir conlleva ciertas cosas. Número uno, la palabra del Señor nos invita a venir. ¿Dónde? Delante de Él. Ahora, yo no sé a dónde usted se ha dirigido, porque hay gente que entiende que ha acudido, que ha venido delante de la presencia del Señor, pero sabrá Dios a qué imagen o a qué, filosofía o a qué ideología de Dios usted ha acudido. Porque cada quien a veces se fabrica un Jesús a su antojo, a su medida. Entonces es importante saber que la invitación es ir a Jesús. Inclusive en la brujería le revuelven muchos aspectos de espiritualidad y hay gente que siente de verdad que está viniendo delante de Dios cuando acude a estos brujos, a estos hechiceros, a la santería. Entonces, ojo, es venir. La invitación es de parte de Jesús, por lo tanto, el verbo venir es a una persona, es a la persona de Jesús. Y para esto es importante querer. Y el querer no es un sentimiento propio humano. El querer surge por la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que suscita en nosotros el querer, el desear. Entonces es importante estar siempre abiertos al Espíritu Santo. Por eso invocamos al Espíritu Santo en nuestros grupos de oración. Por eso es importante invocar al Espíritu Santo en cada momento, cada aspecto, cada situación de nuestra vida, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Venir delante de la presencia del Señor. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Hay una lectura muy interesante en el capítulo 4, versículo 3. Dice así: ya es bastante el tiempo que habéis pasado obrando conforme al querer de los gentiles, de los paganos, viviendo en desenfrenos, liviandades, dice, crápulas, orgías, embriagueces y en cultos ilícitos a los ídolos. Palabra de Dios. Fíjese lo que estaba comentando. Ya es bastante el tiempo que has pasado haciendo lo que creemos que a veces agrada o que es hacer la voluntad del Señor, o creyendo que hemos venido delante de la presencia del Señor. O sea, ya es bastante el tiempo que hemos perdido viniendo a la iglesia, pero sin realmente venir a los pies
del Señor Jesús. Porque venir a los pies del Señor Jesús es un riesgo. El riesgo, lo sabe usted y yo, que hemos corrido, el de ser confrontados por el amor misericordioso de Dios y saber que nuestra vida no puede seguir igual. El día que yo vine delante de la presencia del Señor, yo sabía que no podía regresar a las mismas cosas. Yo sabía que no podía seguir hablando, actuando, dirigiéndome de la manera que yo me dirigía. Entonces hay que correr el riesgo. Por eso la invitación a través de San Pedro es, ya es bastante el tiempo que hemos perdido haciendo las cosas como las hace todo el mundo. Todo el mundo, por eso a veces la gente no cree en lo que nosotros decimos por la manera como actuamos. Venir, por lo tanto, delante de la presencia del Señor conlleva una serie de acciones, unos pasos, para que esto realmente tenga un efecto de transformación en nuestras vidas. Ahora, algunas veces, quizás es por la poca formación, o diría más bien casi siempre es por la poca formación o por la idea equivocada que tenemos de Dios a pesar de que venimos a la iglesia. Muchas veces entre los mismos católicos, mismos cristianos, inclusive aquellos que a veces nos decimos renovados, hay frases como las que ¿es pecado lo que yo estoy haciendo? O sea, ¿yo realmente estoy fallando en mi manera de proceder? ¿Es pecado tomar? ¿Es pecado fumar? ¿Es pecado? Y empezamos a hacernos estas preguntas, si es pecado esto, es pecado aquello. O nos hacemos la otra también. Es que yo, o sea, ¿cómo yo puedo ser malo si yo no mato a nadie, yo no le robo a nadie, yo no le hago nada malo a nadie? Entonces, eso denota de por sí que no hemos venido delante de la presencia de Dios, porque la pregunta no debería realmente ser esa. Las preguntas deberían ser, ¿esto que estoy haciendo me acerca más a Dios? ¿Esto que estoy haciendo me hace intimidar más con Dios? ¿Me hace crecer en la vida del Espíritu, en la vida de la gracia? O en la segunda pregunta, ¿esto que yo estoy viviendo sin hacerle nada, ningún mal a nadie, a mi vecino, ni a mi compañero de trabajo? O sea, ¿esto realmente ofende a Dios? No. La pregunta debería ser, ¿qué estoy haciendo yo por mi hermano? ¿Qué estoy haciendo yo por mi vecino? ¿Qué estoy haciendo yo por mi compañero de trabajo? Entonces no es el si lo que hago es malo, no hacer nada mal a nadie, o si esto que hago es pecado. La pregunta de aquel que ha venido delante de la presencia de Dios y se ha arriesgado a ser amado y experimentar la misericordia, es aquel que cambia realmente su mentalidad y empieza a vivir la vida de un auténtico y verdadero testigo. Entonces, la primera palabra, en resumen, es venir.